Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro segundo momento de nuestra sesión de miércoles. Sesión de miércoles en nuestra semana 4 del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Bien, vamos a continuar entonces, ahora retomando este tema que es fondo y forma. De hecho, como referíamos hace un momento, estos temas, este tema también en particular, pues nos ayuda, nos va a ayudar a entender mejor cómo poder realizar nuestro proyecto integrador. Todos estos temas que hemos estado viendo en esta sesión suman a ese objetivo. Entonces, fondo y forma. Decíamos que fondo es interior, forma es exterior. Fondo son las ideas, los pensamientos, las emociones, los problemas los problemas o las ideas que el autor intenta comunicar, elementos que integran el fondo, pues el argumento, el tema, la acción, el tiempo, el espacio, los personajes, el contexto de la obra, el contexto del autor. Todos estos elementos son de fondo. De hecho, nuestra actividad... Ay, aquí está. Es que si no la encontraba, ya la había abierto, y no me aparecía, pero ya está. Decía, en nuestra actividad, el proyecto integrador, pues tenemos precisamente, nos piden, sombrea con rosa los pasos relacionados con el análisis de forma y con verde los que corresponden al fondo. Menciono esto ahorita que estamos abordando este tema, porque luego a veces se omite. Hay quienes a veces dan el orden, pero no identifican los elementos de fondo o sí, estos elementos que aparecen en la actividad, el orden, no los colocan de los colores que se pide, ¿no? En este caso rosa para forma y verde para fondo. Es importante también para lograr, pues, obtener los aprendizajes esperados y además para tener una mejor calificación, una calificación adecuada. Entonces, fondo, todos estos elementos que para poderlos conocer tenemos que leer definitivamente. No puedo conocer el argumento si no leo. No puedo conocer el tema si no leo. En cambio, la forma es física. No necesito leer. A simple vista me doy cuenta de la forma, ¿verdad? Entonces, aplica para todo, ¿eh? Entonces, la forma son, ahorita lo que explicábamos en la sesión anterior, de los géneros y los subgéneros literarios. Por ejemplo, el género lírico, su principal forma es el verso. No necesito leer, simplemente por la vista me doy cuenta que si solo son versos, entonces es un texto poético. Esa es su forma. Si solo veo diálogos, entonces por la forma, sin necesidad de leer, al ver los diálogos, sé que es un texto dramático. O si es una prosa, en este caso, dentro de este contexto, pues sé que es una narración, ¿verdad? Entonces, eh, esto es parte de lo que es la forma, que también, pues, cuántos capítulos tiene esta obra, cuál es su estructura, cómo está dividida, ¿sí? Entonces, si nos preguntaran, por ejemplo, vamos a aprovechar
y compartir aquí en este momento de una vez, ahorita que estamos tocando este tema, sin dar respuestas, porque no podemos dar respuestas, pero se nos dice en el proyecto integrador, ordena los siguientes pasos del 1 al 30 para analizar un texto literario según tus aprendizajes de semanas anteriores. Con todos estos temas que estamos compartiendo puedes tener mayor claridad de cómo ordenarlo, ¿verdad? Entonces, nos dice, identifica los pasos previos a la lectura analítica de un texto, claro, ya lo decíamos en el proceso de lectura, simplemente en el proceso de lectura, pues hay algo en la prelectura, ¿verdad? Algo que hacemos en esa etapa previa. Incluso ese tema nos puede servir de referencia porque en la pregunta acá nos dice, ¿por qué decidiste ordenarlos de esa manera? Y fundamenta con base en lo que aprendiste, mencionando pues a los temas que te ayudaron a tomar esa decisión de por qué ordenar así, pues el proceso de lectura puede ser. Entonces, ahorita que veíamos los elementos de fondo y los elementos de forma, claramente va a haber, no hay así como que exactamente tienen que ser todos iguales del 1 al 30, todos deben coincidir. No necesariamente, ¿sí? No necesariamente todos tienen que coincidir en este orden, pero aquí es donde está el punto importante. Tampoco podría haber algo como incoherente. ¿A qué me refiero? Justo no lo dice la misma indicación. No puedo conocer, por ejemplo, lo primero que voy a hacer para analizar un texto literario, no puedo indicar primeramente el argumento, ¿verdad? Pues no, porque primero, previamente, tuve que haber leído la obra simplemente. Tengo que primero leer la obra para conocer el argumento, para conocer el tema, para conocer la intención, ¿sí? Pues primero para conocer la acción, todos estos elementos, el tiempo, el espacio, los personajes, todos esos elementos, pues no los puedo identificar primero. Para eso tengo que haber leído. Entonces, ¿qué hago previamente? Por ejemplo, en este caso aquí tenemos a nuestra compañera Jessica, a ver si nos comparte. ¿Tú qué dirías, Jessica, con base en lo que estamos viendo en cuanto a estos elementos de fondo y de forma? ¿Cuál sería el punto que tomarías como número uno? ¿Cuál sería tu primer paso de los que tenemos aquí? Ah, yo digo que sería analizar, identificar la forma del texto. Ok, bien, bien, Jennifer, definitivamente coincido contigo. Aquí es donde puede haber cierta variación, ¿verdad? Porque alguien podría decir, eh, analizar el soporte técnico en el que se presenta la obra. Primeramente veo si es digital o si es físico, o como tú comentas, analizar la forma del texto o identificar la forma del texto son aspectos similares a que alguien diga algo que pues está fuera de lugar, indicar el argumento. No, porque primeramente identificamos los elementos de forma, ¿verdad? ¿Qué, Sí, qué forma porque tiene el texto? Después, ¿cuál otro paso realizarías, Jennifer? después pondría analizar el soporte en el que se presenta la obra, ya que digital o físico, pues lo ves al instante, no necesitas leer nada. Exacto, excelente. Luego, ¿qué otro? A ver, abusando un poco de tu participación. Después pondría, ahora sí, realizar una lectura exploratoria. Excelente, bien. Entonces, con eso lo vamos a dejar. Jennifer, gracias para no también dar respuestas, pero sí ya con esto nos damos una idea. Excelente, Jennifer, gracias. Me da Ok. gusto que haya claridad, que haya claridad. Entonces, justo eso tenemos que tomar en cuenta primero para dar ese orden, ¿verdad?
Entonces, excelente. Y no se nos olvide, igual, por ejemplo, en el caso de la forma, ya decíamos, vamos a ver, rosa, rojo, ¿sí? Y con verde, los del fondo, por ejemplo. Ahí está, ¿sí? Entonces, menciono esto porque sí, a veces es una constante. A lo mejor ordenan a veces bien los pasos, pero se les olvida señalar o sombrear con rosa y con verde los elementos de fondo y de forma. Y es sumamente importante porque eso nos habla de la comprensión de justo de cómo analizar un texto. Pues primero, definitivamente, lo físico, primeramente, porque si yo veo que el texto, por ejemplo, nos decía su compañera, forma, eh, identifico que son puros versos, ya me predispone, ya sé qué características va a tener. Es un texto poético, perfecto, va a haber belleza en la palabra, tiene la intención de transmitir emociones, sentimientos, pensamientos, ¿verdad? O veo que son diálogos, es un texto dramático, este texto tiene otra intención, ¿cuál? Representar los episodios de la vida cotidiana, en fin. Sí, fíjense cómo todo tiene, pues tiene una razón, por algo es que lleva un orden este análisis y como ya decía, pues primeramente los elementos de forma. Creo que quedó muy claro. Bien, continuamos. Eh, ya decíamos, elementos de fondo, los retomamos, lo que es el argumento, que es un resumen, una síntesis general de la obra, responde a qué sucede en la obra. Pues es una familia que está integrada por tres personajes, un padre llamado Estrepsiades, que, bueno, tiene un hijo llamado Filipides, que tiene un gusto, una afición por los caballos, por las carreras de caballos, tanto que endeuda en demasía a su padre, puntos suspensivos, haciendo referencia a la obra de semana anterior, ¿verdad? De Aristófanes, de las nubes. Entonces, ¿qué sucede en la obra? De manera breve, de manera sintética. El tema es mucho más breve. Por ejemplo, la ambición, ¿sí? Podría ser un tema, es mucho más concreto. ¿Cuál es la idea central? ¿Sí? El engaño, la trascendencia, en fin, temáticas distintas, es la idea central. Las acciones, decíamos que pues hay distintas acciones, hay numerosas acciones en una historia. Igualmente, todos estos elementos los podemos integrar en nuestra historieta. Además de los temas, también estos elementos para elaborar la misma historieta. Entonces, un texto tiene diferentes acciones. Por ejemplo, en el caso de una novela hay muchísimas acciones, pero para identificar las acciones nos referimos a los tres momentos medulares: qué pasa al inicio, qué pasa en el desarrollo y qué pasa en el desenlace. ¿Qué pasa en esos tres momentos de manera concreta? Eso nos ayuda a tener claridad o a entender que que hubo una verdadera lectura en su totalidad o un análisis en su totalidad de la obra requerida. Tiempo es la duración en la que se presentan los hechos. Objetivo o cronológico, pues una obra se puede desarrollar en un día, toda una novela, puede durar un solo día, un fin de semana, 100 años de soledad, por ejemplo, en el caso de Gabriel García Márquez, en esta maravillosa obra, La familia Buendía y este pueblo de Macondo, que nos comparte
Gabriel García Márquez con su estilo de realismo mágico, ¿verdad? O hay otro tipo de tiempo. Este tiempo se le conoce como subjetivo o psicológico. Solo está en la mente de los personajes o del personaje. No se habla nada del tiempo. No se hace referencia a nada del tiempo. Son los dos tipos. El espacio, pues los lugares donde se desarrolla la historia. Les decía, todos estos elementos los podemos integrar en nuestra historieta. ¿Cuál sería el espacio de tu historieta? Los diferentes lugares que vas a compartir, donde tuviste aprendizajes, momentos relacionados con tu proceso aquí en este módulo 4, en tu trabajo, en tu casa, en fin, ¿verdad? Esos son los espacios y los personajes, pues los seres que ejecutan la historia, la idea del escritor, del cuentista, del novelista, del dramaturgo, en fin, y que se clasifican de acuerdo a su participación dentro de la historia. Y llegamos a la historieta. La historieta es un relato compuesto por una secuencia de imágenes acompañadas de texto que están dispuestas en un orden lógico y temporal sobre una página permitiendo la lectura de una narración. Entonces, son un conjunto de imágenes que tienen diálogos, ¿verdad? ¿Qué pasos podemos seguir para realizar, para crear una historieta? Primero, hay que decidir el tema. En nuestro caso, ya sabemos cuál es el tema del cual vamos a hacer la historieta. ¿Cuál es el tema, Jennifer, de nuestra historieta? La literatura. El tema del cual vas a hacer tu historieta, ¿sería la literatura únicamente? En mi historieta, el tema Sí, de mi historieta que yo tengo pensado, ¿de qué vas a hacer? Exacto, ¿cuál va a ser el fondo? ah, tenía pensado hacerlo sobre los sueños. ¿Sobre los sueños? Sí, Ah, mira, Jennifer, qué bueno que estemos aquí en este momento compartiendo. ¿Por qué? Para ayudar a precisar. La historieta debemos hacerla, Jennifer, mira, y te voy a compartir para mayor referencia. Aquí está, Jennifer. Elabora una historieta en la que cuentes tu experiencia durante este módulo. De eso vas a hacer la historieta, Jennifer, de tu experiencia en este módulo y además integrar los aprendizajes que obtuviste. Entonces, qué bueno que se resuelve esa duda porque en algunos momentos también ha habido quien comparte su historieta así, con temas distintos a lo que se pide y qué pasa, pues no se logra pues obtener la mejor calificación. Entonces, pues importante tomar en cuenta esto. El tema es de tu experiencia durante este módulo y cuáles fueron tus aprendizajes. ¿Sí quedó claro, Jennifer? y justo tenía una duda sobre esas preguntas. Estaba esperando el momento para preguntar. Excelente, pues mira, ya quedó resuelta de antemano la duda para que compartas entonces todos tus aprendizajes, todo lo vivido en este módulo, obviamente dentro de este contexto. Bien, Sí, una pregunta sobre esas preguntas. a ver, adelante. Tengo las, todas las preguntas tienen que ir integradas en mi historieta No, o solo alguna. no, 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 estas preguntas son más para que te sirvan de reflexión. Vamos a compartirlas nuevamente. Aquí están. Mira, se nos dice reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Sabías algo de Ujú. la literatura
y sobre los textos literarios antes de cursar este módulo. ¿Qué tan fácil o complicado resultó leer los textos literarios de este módulo? ¿Qué experiencias y aprendizajes te ha dejado leer y analizar textos literarios durante este módulo? ¿Tienes inquietud de seguir leyendo? ¿Te atrae algún género en particular? ¿Quieres aventurarte a crear tus propios textos literarios como un pasatiempo o como una profesión en el futuro? Ok, cuando tú das respuesta de manera reflexiva, no de manera literal, de manera reflexiva a estas preguntas, todo ello te puede ayudar a que crees tu historieta con base en esto precisamente, con base en esta experiencia que viviste durante este módulo, ¿sí? Todos los aprendizajes, es importante eso también, que se compartan aprendizajes obtenidos. Por ejemplo, ahorita te va a quedar aún más claro con las historietas, ejemplo que te voy a poner, pero respondiendo de manera concreta, no hay que integrarlas literalmente. Estas preguntas te van a servir para que desarrolles tu historia. Ok, entonces solo tengo que basarme tipo en mis respuestas, sin poner la Exactamente. respuesta, obviamente. Sí, o sea, tú nos vas a contar tu historia durante este módulo, Jennifer. A lo mejor, primeramente, la primera pregunta, ¿sabías algo de literatura sobre textos literarios antes de cursar este módulo? Bueno, supongamos que en el primer cuadro, en la primer viñeta de tu historieta, comienzas así como preocupada. Ya sabemos que son imágenes, personajes, diálogos. Primeramente como preocupada. No sé nada de literatura, estoy a la expectativa o voy a comenzar mi módulo, estoy muy emocionada o tengo grandes preguntas o mucho que aprender, en fin, solo estas preguntas son para que tú reflexiones y tengas una idea de qué contarnos en tu historieta. Ah, ok. Sí, ya, ¿Ya gracias. quedó claro? Sí, Y mira, te va a quedar todavía más claro ahorita que te voy a compartir, pues, un ejemplo. Entonces, listo, ya decidimos el tema. Segundo, sí. crear a los personajes y los lugares. ¿Quiénes van a ser los personajes y los lugares? Pues ustedes, como estudiantes, ustedes son los protagonistas de esta historieta. Ustedes son los que van a compartir precisamente sus experiencias y sus aprendizajes. ¿Dónde? ¿En qué lugares? Pues en tu casa, cuando tenías las sesiones de espacio abierto para el aprendizaje, con tu familia, con tu mamá, con tu papá, con los hijos, con el esposo, la esposa, con los amigos, donde interactúas acerca de que estás cursando el módulo en prepa en línea CEP, en fin, que nos cuentes un poco de ese proceso que viviste estas 4 semanas dentro de tu contexto. Entonces, esto en cuanto a los lugares y los personajes. Tercer paso para realizar la historieta, realizar las viñetas. Estas son las viñetas. Las viñetas son algo así como las diapositivas, ¿verdad? Los cuadros que van a integrar a tu historieta. Y como cuarto paso, armarla literalmente, a crear tu historieta. Es importante primero pues, tener como un borrador y después proceder a su realización. Tips para crear una historieta. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Sale? ¿Quién es? Pues ustedes, como estudiantes de prepa en línea CEP. Esto es como para que tenga esa estructura. ¿Qué hace? Una... eh, su historieta, su proyecto integrador, donde cuenta el aprendizaje obtenido y las vivencias, eh, pues, acontecidas durante todo el módulo. Y pues aquí un ejemplo, ¿no? Por ejemplo,
valga la redundancia, érase una vez un monstruo que no daba miedo y estaba triste. Los demás se metían con él. Después, entonces, se enfrentó a su problema y se acercó a un niño, pero era un niño valiente y no sirvió nada, de nada, ya ni quería salir a la calle. 3, al final, en una esquina se cruzó con otro niño, un niño miedoso que le enseñó que asustar no era tan divertido. Aprendió a hacer reír y se convirtió en un monstruo feliz. Si te fijas, érase, entonces y al final. Estas expresiones nos hablan de la estructura de un texto. Hay un inicio, hay un desarrollo y hay un final. Tu historieta tiene que tener esa estructura, como todo texto, un inicio, un desarrollo y un cierre, ¿sí? Y aquí está Jessica y para todos, eh, aquí está el ejemplo, un ejemplo de cómo puede quedar tu historieta. Fíjate, luego es una pregunta muy constante, muy común. ¿Cuántas viñetas puede tener mi historieta? Bueno, yo digo, siempre doy de sugerencia, como no se nos pide de manera exacta, no se nos da el dato de manera exacta, de 6 a 12 aproximadamente, mínimo 6 diapositivas, 6 viñetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mínimo 6 para que alcance, imagínate, lo vas a contar de manera sintética, 4 semanas de aprendizaje, de experiencias, pues si lo hacemos más corto, pues va a ser muy, no va a tener una estructura, no va a tener coherencia, porque no va a tener una estructura adecuada. ¿Cuál? Vuelvo a repetir, inicio, desarrollo y desenlace. Por eso yo sugiero como mínimo 6 viñetas y hasta 12. Si alguien quiere hacer más, pues adelante, no hay ningún problema. Entonces, si te fijas, por ejemplo, en el primer cuadro, en este caso, en esta historieta, inicio del módulo 4. Inicia mi módulo 4. Veré literatura de diferentes siglos y actuales. No conozco mucho de ellos. Espero no sea difícil. No sea difícil. Responde la mamá. Aquí está estudiante, está interactuando con su madre, porque así recuerda que inició con este módulo. La madre le responde, tranquila hija, puedes apoyarte en tu asesor en las sesiones síncronas que les imparte, ¿es correcto? Ya, primer cuadro. Luego en el otro cuadro. Mis sesiones síncronas con el apoyo del asesor González. Bienvenidos a este módulo 4. Saben que cualquier duda estaré al pendiente y hacer de este módulo un gran aprendizaje. Luego en otro cuadro. Buena tarde, asesor. Tengo una duda. Para poder leer y comprender mis textos literarios, ¿algún consejo? Sí, entonces está contando su historia aquí en estas 4 semanas y está contando, también está incluyendo, porque hay que incluir los aprendizajes obtenidos. Por ejemplo, acá nos habla de la literatura de diferentes siglos. Luego acá, en este otro cuadro, en esta otra viñeta, puedo ser quien yo quiera, como en las nubes de Aristófanes, aunque eso de flotar en una canasta me voy a marear. Entonces, está contando la que leyó este texto, está acordándose de esta lectura de este texto y a la vez está compartiendo pues ese aprendizaje obtenido. En este caso, la lectura del texto de Aristófanes. Acá habla de la debutante, acá habla de de la pluriculturalidad, ¿sí? De nuestros textos literarios, de esa riqueza cultural que tenemos, del uso de las tecnologías de la comunicación. Y acá empieza a cerrar. Qué maravilla de módulo. Pude viajar a tantos lugares sin salir de casa, solo abriendo mi mente y mi corazón, ya de manera reflexiva. Eh, Tus nervios se fueron cuando preguntaste tus dudas a tu asesor, te explicó perfectamente, ¿verdad?
está compartiendo su historia y por último, todo es posible si se tiene voluntad de hacerlo. Gracias a usted, asesor González, por compartirnos gran parte de su conocimiento en literatura. Cierre, entonces, hay un inicio, hay un desarrollo y hay un final en esta historia. Tiene coherencia, está creativa la historieta, diferentes contextos, acá está en su casa, acá está como, pues como en un aula de clase, acá está pues a través de su computadora, acá comparte un poco de ficción en torno a un texto, uno de los textos analizados en esta semana. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, veamos otro ejemplo. Otra historieta, esta tiene 6, como les decía, como mínimo yo sugiero que sean 6 cuadros, aún así si son 6 cuadros o viñetas, se alcanza a entender también perfectamente. Igual, inicia este personaje. ¿Qué son los textos literarios? ¿Cómo analizarlos? Así empieza, si quiere iniciar este, este estudiante, ¿verdad? Luego, creo que me falta mucho para aprender. Para analizar un texto literario necesitas conocer el fondo y la forma del texto. Está reflexionando, ¿verdad? Así como la experiencia estética del mismo. Y lo está viendo por medio de, pues, de esa sesión del espacio abierto para el aprendizaje. Y a la vez está contando la historia y también está compartiendo aprendizajes obtenidos. ¿Cuáles? Aquí nos está hablando de fondo y forma, nos está hablando de la experiencia estética. Por ejemplo, todos los temas que abordamos en esta sesión son temas que podemos incluir en nuestra historieta, ¿verdad? Y así sucesivamente. Tiene un inicio, tiene un desarrollo y por último tiene un desenlace. Me encanta la idea de tener el hábito de la lectura y así analizar y comprender los textos e ideas que nos comparten los autores o el autor, ¿verdad? Entonces, ¿cumple con los requisitos esta historieta? Sí, tiene un inicio, un desarrollo, un desenlace, comparte este estudiante su aprendizaje, perdón, sus vivencias durante todo el módulo y además comparte su aprendizaje también. Entonces, palomita a esta historieta. Otra historieta muy colorida, muy rica en aprendizajes, muy rica, muy creativa. Dice aquí este estudiante a su mamá: mami, ¿qué aprendiste en el módulo 4? Perdón, aquí la estudiante es la mamá, ¿verdad? Dice, literatura en sus diferentes géneros y subgéneros. Entonces está compartiendo este estudiante que vivió un momento con su hija, donde interactuó y compartió también, y nos está compartiendo aprendizajes obtenidos. En este caso, los diferentes géneros literarios. Y es un inicio. Y luego nos habla del fondo, que es lo que expresa el autor, lo que es la forma, lo que es el fondo, los géneros y los subgéneros literarios, nos habla del lenguaje denotativo y connotativo, nos habla de las figuras literarias, muchísimo aprendizaje que comparte esta estudiante, nos habla de el tema de la literatura de los siglos XIX y XX, cuando vimos la literatura en nuestro país, lo que es la experiencia estética, ¿sí? Entonces, igual, al final, tantas cosas que aprendí en este módulo 4 que nunca acabaría de contarte. Felicitaciones, mami, sigue adelante, dice su hija, ¿no? Y acá comparte pues, un mensaje. Hasta pronto, gracias, profesor Martín, por su enseñanza y dedicación. Entonces, cada quien su estilo, cada quien solo les comparto, pues cómo podría quedar y cómo algunos estudiantes han realizado sus historietas, no con la intención de realizar plagio, sino con la intención, pues, de que tengas mayor claridad
de realizar tu historieta. Ya tenemos más de una hora, está por concluir esta sesión. Me gustaría, antes de concluirla, Jennifer, te escucho. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Quedó más claro? ¿Qué nos dices? Sí quedó más claro, pero sí tengo otra duda. A ver, adelante. Lo que pasa es que he intentado abrir las aplicaciones que vienen en los recursos para poder realizar historietas, pero la verdad no sé mucho utilizarlas. Se me complica un poco hacer mi historieta en las aplicaciones y quería ver si podría hacer mi historieta en Word, PowerPoint o realizarla en una hoja blanca y pegarla en Word. No sé si se pueda. Mira, el próximo viernes vamos a ver, aquí les voy a explicar cómo poder realizar la historieta por medio de Pixton y por medio de Canva. Dos herramientas súper creativas. Estas historietas que estás viendo aquí están realizadas en Pixton y en Canva. Entonces, el viernes voy a explicar cómo poder utilizar estas herramientas. Claro que también la puedes hacer en diapositivas de Google, claro que la puedes hacer en PowerPoint, no de manera así, pues, manual. Se trata de utilizar las TICs, de utilizar estos medios digitales, pero es muy sencillo de realizarla por medio de estas herramientas y como ya te digo, el viernes vamos a compartir cómo realizarla por medio de estas dos herramientas, Jennifer. Ah, ok, gracias. Muy bien, entonces gracias a ti. Nos encontramos primeramente para el viernes y entonces compartiremos estas por último, cómo poder realizar la historieta por medio de estas herramientas Pixton y Canva. Entonces con esto llegamos al cierre de nuestra sesión. Gracias por acompañarnos de manera síncrona. Gracias a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Ojalá que algo hayan aprendido, ojalá que hayan disipado algunas de sus dudas y si quedó alguna de ellas pueden escribirme a través del mensajero de plataforma o también a través de los diferentes foros, en este caso el foro Aprendiendo. Aprovecho para compartir, estamos compartiendo ahí en el foro, en la actividad, en ambas actividades, en el foro Aprendiendo y en la actividad integradora a manera de foro, ¿sí? Que es las últimas actividades de esta semana. Entonces, gracias, hasta la próxima, que descansen, buena noche, nos vemos, Adiós, hasta luego. gracias.